Y como tema es, Él es quien nos sostiene. Sabemos que no depende ni de quien quiere ni de quien corre. Y esto es lo mismo. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, no es porque nosotros querramos, sino porque Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Y esto es en todo. Esto aplica en todo en nuestra vida. En todo lo que nosotros hacemos, aplica todo esto. Dice 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y soberano Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia por todos los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es ese poderoso? ¿Quién es el que gobierna nuestra vida? ¿Quién es el que gobierna nuestro corazón? Jesucristo dijo que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿En quién está nuestro corazón? Y cada uno puede examinarse a sí mismo. Puede preguntarse a sí mismo, ¿en quién está mi corazón? ¿Está en el amor a estas cosas de esta tierra o está en el amor en Cristo? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Aquí podemos ver el énfasis que está haciendo el apóstol Judas. Podemos ver que el siervo está enfatizando en la capacidad del Señor de Dios para poder mantener a los creyentes firmes en su fe. Firmes en esa fe y protegerlos de no caer, de no tropezar. Él es quien llama. Él es quien llama. Él es quien mantiene. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 6:44 que ninguno puede venir a mí si no es el Padre que lo trae. Ninguno puede hacer algo que nazca del corazón si no es que Dios le ha puesto en el corazón. Y aplicándolo en todo nuestras vidas, todo esto, hermanos, esto aplica en todo nuestro diario vivir, en todo lo que nosotros hacemos. Todo, absolutamente todo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿O para quién no las hacemos? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios le llama a hacerlo. Dios no obliga a nadie. Entonces, donde esté nuestro tesoro, dice la palabra, ¿qué dice? Que allí va a estar nuestro corazón. Él es el que nos llama. Él es el que pone el querer y el hacer en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, sea evangelizar, sea orar, sea dar, lo hacemos con libertad porque Él produce el deseo en nuestras vidas. Y nosotros lo hacemos para su gloria y para su honra. No lo hacemos para los hombres. Amén. Aleluya. Porque si lo hacemos para ser vistos para los hombres o para obtener un beneficio propio, estamos perdidos. La motivación equivocada. Así como Él nos guarda sin caída, es el que pone en nosotros el querer perseverar en toda la obra que Él ha comenzado en nosotros. Él ha comenzado esa obra maravillosa de tomarnos de entre los gentiles, de tomarnos de entre las naciones, de tomarnos de entre los impíos y traernos a su redil, a su rebaño. Ninguno de nosotros escogió venir, sino que Él vino y nos trajo. Como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 24 en adelante, dice de la siguiente manera: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país.
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermanos, nosotros teníamos ídolos en nuestros corazones, aferrados a cosas terrenales, pero Dios ha despojado, nos ha quitado todo eso para que todo lo que nosotros somos sea para alabanza de su gloria, sea para glorificar, sea que tengamos bienes, es para Él, Señor, porque de Él es la tierra y su plenitud. De tu mano lo recibido, por eso dice el salmista ya, porque de lo recibido de tu mano, Señor, de eso te damos. ¿Alguien tiene suyo propio algo? ¿Alguien tiene algo que no haya recibido? Dice Pablo, ¿verdad? Tú, ¿por qué te jactas? ¿Hay algo que hayas recibido que no haya sido entregado por el Señor? Mía es la tierra y su plenitud. Entonces, el Hijo verdadero, el Hijo que ha sido llamado, se ha despojado de sí mismo como Cristo se despojó de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que pone, así como Él lo mantiene, Él pone todos los deseos en nuestras vidas para alabanza de su gloria. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Quién nos limpia de nuestros ídolos? ¿Quién quita el deseo, la avaricia en nosotros? ¿Quién es? ¿Usted? Cada uno de los que hemos sido llamados, sacados de esa inmundicia, Dios lo ha hecho. Dios es el que ha hecho estas cosas. Dice, y os daré, no solamente lo va a limpiar, y os daré también un nuevo corazón, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuál es el corazón que tiene una persona que no ha sido regenerada? De piedra. Por eso usted ha escuchado ese dicho allá en el mundo, ¿verdad? ¿Qué codos son? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Corazón de piedra. Pero el que es de Cristo, hermano, voluntariamente hace todo para la gloria del Señor, ya sea lo que haga. Aquí incluye todo. Todo lo que el Señor llama a hacer, lo hace con gozo y con alegría, porque está agradecido. Dios no necesita de nosotros. Dios no ocupa nada de nosotros, pero nosotros hacemos. Pablo hubiera dicho, ¿para qué? Si Dios puede alcanzarlo, ¿para qué voy a predicar yo? ¿Para qué voy a entregar yo? ¿Sí o no? Pero el pensamiento del Hijo de Dios no es ese. Siempre Dios me va a usar a mí. Dios va a usar todos mis recursos para la gloria de su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque Él utiliza todo lo que está al alcance para la gloria de su nombre. Dice, y os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré, oiga, Él también, todo Él lo hace, no nosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y quitaré y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso, hermanos, un hijo de Dios va a ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo se conoce? Jesús claramente lo dice. Aquel hermano que es de Cristo no solamente va a decir, sino que con sus acciones va a demostrar que es de Cristo. Se va a despojar de sí mismo, porque va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo para agradarme a mí mismo. Y esto aplica en todo nuestro diario vivir. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que, hermanos, todo lo que cubre nuestra vida. Por eso, si hay virtud alguna en eso, dice, en eso pensáis, en eso debes de pensar. Si glorifica el nombre del Señor, hay que pensar en eso. Por eso dice la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan, mis ovejas obedecen. Pero el problema es
que muchas personas dicen que son ovejas del Señor, pero no obedecen. Entonces, ¿son ovejas? Claramente está diciendo que no son ovejas, porque Jesús dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hacen lo que yo digo y lo que Dios dice en su palabra. Eso es. Lo que yo digo, ¿de quién es la palabra? De Dios. Entonces, no podemos decir que somos de Cristo si nosotros estamos actuando de una manera egoísta. Si somos egoístas, no podemos decir que somos de Cristo, porque Cristo no es egoísta. Él es humilde, manso, y nos ha enseñado a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo, lo que Él hizo, se despojó de sí mismo. Por eso dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Entonces, si dice que Él va a hacer que andemos en sus estatutos y no estamos andando, entonces hay algo que no concuerda. Hay algo que está mal. O somos de Dios o no somos. Amén, aleluya. ¿Andamos en sus estatutos? ¿Andamos haciendo lo que a Él le agrada o no andamos haciendo lo que le agrada? Y haré que andéis. Él va a hacer. No dice, tal vez puedo hacerlo. No, haré. Es algo que sí se puede, ¿verdad? Que Él lo hace, dice, haré. Que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, si nosotros decimos que estamos en Cristo, que Él nos guarda, que Él nos mantiene, que Él nos mantiene firmes, pero nosotros estamos solamente escuchando la palabra por aquí, la palabra sale por acá. Porque así pasaba con el fariseo. El fariseo estaba todos los días en los servicios, pero no hacía conforme a lo que la palabra del Señor decía, ¿verdad? Sino que hacía conforme a su corazón, conforme a su pensamiento. Entonces, podemos ver que dice la palabra, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Podemos ver en el Salmo 63:8 nos dice, que a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Él nos llama, hermanos, Él es el que pone el deseo en nosotros de hacer la voluntad de Él. No depende ni de quien quiere ni de quien corre. Si yo hago algo, hermanos, para glorificar el nombre del Señor, yo no lo hago por mi iniciativa, sino porque Él pone el deseo en mi vida. Y todo lo que yo hago, no lo hago para vanagloriarme, porque hay gente que lo hace de esta manera. Entonces, lo estamos haciendo de una manera equivocada. De una manera de los fariseos. Los fariseos hacían las cosas ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo para ser vistos por los hombres, para ser tenidos buenos por los hombres, entonces mejor quedémonos como estamos y no hagamos nada. Eso es lo mejor. No hagamos nada, ¿por qué? Porque vamos a estar de hipócritas. Diciendo que tenemos a Cristo y haciendo las cosas para ser vistos por los hombres. Porque si lo hacemos de esa manera, no lo hacemos para Dios. Entonces, no es una manera de hacerlo. Entonces, Dios no está en nosotros. Lo hacemos para nuestra propia gloria. Por eso dice en Mateo, ¿verdad? No hagáis cosas para ser vistos por los hombres. Mateo 6:1 dice ahí en su palabra. Entonces, nosotros debemos de aferrarnos a su palabra. Aferrarnos a Él. Porque Él es el poderoso, el que nos sostiene y el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Ninguno hace algo por iniciativa propia. Si lo está haciendo para Dios, ¿verdad? Si lo está haciendo para la gloria de Dios. Pero si está haciéndolo para su gloria, si lo está haciendo para ser visto por los hombres, entonces lo va a hacer para engrandecerse, para su gloria. Y Dios no comparte la gloria con nadie. Todo lo que nosotros hacemos, llevamos la palabra, no lo hacemos para que la gente nos aplauda, no lo hacemos para que la gente nos pague, sino porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso lo hemos entendido, que Él lo ha puesto en nosotros. No somos merecedores ni dignos,
pero Él nos ha confiado el Evangelio, como dijo Pablo, ¿verdad? Pablo dijo que Dios le había confiado, aún siendo Él indigno de todo eso. Entonces, hermanos, podemos nosotros cantarle al Señor, alabarle al Señor con todo lo que nosotros hacemos. Podemos cantar aquí, alabaré, podemos cantar, podemos darle duro, palmadas y solamente un cántico, pero no alabarle. Necesitamos adorarle. ¿Cómo? En espíritu y en verdad, haciendo las cosas de corazón para Dios y no para los hombres. Todo lo que nosotros hagamos, eso es en espíritu, porque Él produce el deseo, Él pone el querer. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, debemos de aferrarnos y debemos, hermanos, aferrarnos a lo que su palabra nos enseña, porque su palabra es fiel y es por eso de esa verdad nosotros no debemos de apartarnos. Su palabra. Dice Salmo 98:1, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Siempre el Señor nos da la victoria a nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo para su gloria y para su honra. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando nosotros venimos a este camino, Él nos mantiene santos, puros, santificados, haciendo todo para la gloria de su nombre. Por eso dice la palabra de Dios, Pablo dice y nos aconseja, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para Dios y no para los hombres. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si nosotros que hemos andado en otras congregaciones, si hemos, digamos, dado ofrendas, diezmos y todo eso, si nosotros los hemos hecho para los hombres, nosotros vamos a tener un corazón lleno de amargura. Pero si nosotros lo hemos hecho para Dios y no para los hombres, nosotros vamos a estar gozosos, porque lo hemos hecho para la gloria del Señor. Lo que el hombre haga, a mí no me importa, lo hice para la gloria del Señor. Como cierto varón me habló acerca de eso. Uy, tú estás dando y mira que tiene un carro nuevo. Gloria a Dios, le digo. Lo hago para Dios, no para él. Porque el diablo siempre se mete, ¿verdad? A querer ponerle en el corazón a uno. Pero gloria a Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para Dios, no es para el hombre. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 35:8. Dice de la siguiente manera. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Oiga, él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Por qué? Porque va a ser una persona obediente. Cuando él mismo anda con nosotros, nosotros vamos a poner en práctica lo que él hizo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo el Señor? Se despojó de todo, de todo su reino, su majestad, de todo, dejó su trono de gloria para venir, para pagar por pecadores. No vino por gente buena, no vino por algo de precio o de gran valor, sino vino por pecadores. Y por pecadores dejó su trono de gloria. Ahora nosotros debemos de armarnos, dice la palabra, del mismo pensamiento. Si es que habemos sido por él enseñados, debemos de imitarlo a él. Su palabra nos habla claramente. Por eso dice, el que anduviera en este camino, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Por qué? Un torpe, hermano, aunque sea torpe, pero obedece la palabra de Dios, hermano, anda por el buen camino. ¿Sí o no? Es torpe, pero obedece todo lo que Dios pide en su palabra. No, lo voy a hacer para Dios. Podemos ver los fariseos. Decía Jesús, míralos. Están dando de lo que les sobra. Y mira la viuda. Era torpe la viuda. Pero dio todo conforme a lo que Dios le había puesto en su corazón. Claramente. ¿Por qué? ¿Cómo Jesucristo alabó y dijo? Les aseguro que esta mujer ¿por qué? De su pobreza dio todo el sustento que tenía. ¿Sí ve la intención de aquellos, de unos que parecen sabios y de otros que parece tonto?
Es la diferencia. El que pone por obra la palabra, hermanos, por muy torpe que sea, no se va a apartar del camino. Va a ser conforme a lo que llama el Padre Celestial. Por eso Jesús dijo, porque no he venido a ser... Por eso los fariseos decían, pero ¿de dónde tiene la sabiduría esta? ¿De dónde viene? Él era obediente. Esa es la sabiduría de nosotros, ser obediente a la palabra. Muestre, dice el Santiago, muestre, aquel que dice que es sabio, muestre con su conducta, con sus hechos, si es sabio de verdad. ¿Verdad? Así dice la palabra. No solamente que diga. Es lo mismo que digamos nosotros somos cristianos. Es lo mismito. Digamos somos cristianos, pero no vivimos como tales. Siempre andamos con nuestros corazones amando a este mundo, amando las riquezas, amando todo lo que hay en este mundo, hermanos. ¿Y de qué sirve decir que somos cristianos si en nuestro corazón andamos en otra cosa? De nada sirve. Por eso mostremos con nuestro fruto. Muéstrame tu fe por lo que haces. No digas solamente, sino por lo que haces. Por eso se conoce el verdadero y el falso. El verdadero y el falso están en las congregaciones. El falso no está en el mundo, está en la congregación también. Y de eso venía hablando Judas, ¿sí o no? De eso venía hablando Judas. El verdadero y el falso están allí. Uno es hipócrita y el otro es verdadero. Ambos practican similares cosas, pero uno lo hace de corazón y otro lo hace de hipocresía. Cuando Cristo está en nuestras vidas, hermanos, todas nuestras acciones lo vamos a hacer todo de corazón para Dios y no para los hombres. Bendito sea el Señor. Dice Isaías 41:13. Dice de la siguiente manera: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito sea el Señor. No temas, ¿por qué? Porque yo te ayudo. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es el que aumenta el deseo. Él es el que pone el deseo en nuestra vida de hacer las cosas si no las queremos hacer. Porque a veces, hermanos, estamos tan aferrados a las cosas de este mundo que no queremos abandonarla. No se quieren abandonar. Pero el que Dios llama, hermanos, se muestra la diferencia. Porque en esto se mostrará la diferencia, dice Malaquías, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque el que ama al mundo, dice que el amor del Padre, no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque las personas siempre cuando se les pregunta si son cristianas, todos dicen que son cristianos. Todos dicen que son cristianos, pero ninguno hace nada. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para el Señor nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto evangelizamos? ¿Cuánto hablamos de la palabra? ¿Cuánto oramos por las almas? ¿Cuánto estamos yendo a las almas perdidas? ¿Cuánto aprovechamos los momentos cuando se nos da la oportunidad que las personas nos dan ese lugar para la evangelización? Porque en esto es glorificado el Señor. En esto es glorificado el Señor también. No solamente en reunirse, sino en todas estas cosas. Por eso no solamente tenemos ciertas cosas por cumplir, ciertos rituales por cumplir, no. Hay un llamado, el que ha sido llamado, hermanos. Jesucristo dijo que iba a ser aborrecido, porque a Él lo han aborrecido primero. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, en su capítulo 8 al 10, nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, 8 al 10. Dice, 8 al 10. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿En quién? Dice la palabra, a quien amáis sin haberle visto. Y eso es cuando hacemos las cosas por fe, no por vista. Por eso Pablo dice, así que hermanos míos, que por fe andamos, no por vista. Le amamos sin haberle visto. Bienaventurados, dijo Jesús, ¿verdad? Los que no vieron, Amén. pero hacen según su palabra. Y ese es tener fe. Hacer según su palabra. Porque esa es la fe. De otra manera, ¿qué es fe? Abraham hizo según lo que se le llamó hacer, obedeció. Bendito sea el Señor. Sin haberle visto, bendito sea el Padre eterno. Salmos 34, 22. Dice de la siguiente manera, 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Nuestra confianza es el Señor. Él es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio, y para Él y de Él y para Él son todas las cosas que nosotros hacemos. Y es por eso que debemos examinar lo que nosotros estamos haciendo. Si lo estamos haciendo para su gloria o lo estamos haciendo para nuestro deleite carnal. O lo estamos haciendo para ser vistos por los hombres. Dice Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Aquí podemos ver que aquel que es oveja del Señor, escucha su voz, es conocido por Cristo y le sigue. Escuchar su voz significa, ya sabemos, ¿verdad? Otra traducción dice, obedecen. Obedece. Cuando dice oyen, significa obedecer. Entonces, estas ovejas hacen según el pastor ordena. Según su pastor ordena. Si su pastor es su deseo carnal, va a obedecerle, ¿verdad? Si su pastor es el diablo, va a obedecerle, ¿verdad? Pero si su pastor es Cristo, va a obedecer su palabra. Entonces, si somos de Cristo, vamos a oír su voz y vamos a poner por obra su palabra. De ahí dice la palabra de Dios en Judas: y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Dios no solamente nos guarda de caer, sino que también nos prepara para estar en su presencia gloriosa, limpios y sin mancha. Así que podemos ver este versículo describiendo la esperanza de la redención completa y la glorificación de cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo enfatiza de que sus ovejas van a obedecer, sí. Una oveja no tiene otra opción de obedecer a su pastor. No es opcional. ¿Lo hago o no lo hago? La oveja lo hace.
porque va a obedecer. Jesucristo lo afirma. Va a obedecer, ¿por qué? Porque es oveja. Si no obedece, si no quiere obedecer, entonces vosotros no sois de mis ovejas, porque mi palabra, ¿qué dice? Mi palabra no tiene cabida en vosotros. Ustedes no quieren obedecer, porque no soy de mi rebaño. No soy de mi rebaño, no soy oveja mía, por eso no querés obedecer, por eso vivís en rebeldía, por eso vivís haciendo lo que se te da la regalada gana, porque no soy de mis ovejas. Por eso se enojan con la palabra, ¿sí o no? Por eso. ¿Por qué se enojaban los fariseos por la palabra? ¿Porque eran ovejas o porque no eran ovejas de su rebaño? Claramente Jesús lo dice en 8:44. Vosotros no sois de mis ovejas. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? Mi palabra no tiene cabida en vuestro corazón. No querréis obedecer lo que yo digo. Querréis hacer lo que vosotros decís, lo que vosotros pensáis. Y esa es la diferencia del fariseo y del siervo. El siervo hace conforme a su Señor. Y bienaventurado aquel siervo, dijo Jesús, que su Señor lo haya haciendo estas cosas. En todo lo que esté en nuestro alcance, hay algo que podamos hacer, hay que hacerlo. Dios lo pide, en su palabra lo dice, hay que hacerlo, hermano. No hay opción. El cristiano verdadero no tiene otra opción de que no lo voy a hacer. No, va a hacerlo, porque la palabra asegura que sí. Asegura que sí. La palabra lo asegura, porque ya Él no se manda solo. Él tiene un jefe, Él tiene un Señor, Él tiene un amo a quien obedecer. ¿Sí o no? Por eso Pablo dice, ya con Cristo estoy. Ya no voy a servir a mi deseo de la carne, ya voy a hacer lo que Dios me pide. Aún yo mismo me voy a entregar. ¿Cuánto más lo que yo tengo? ¿Cuánto más lo que Dios me ha dado? Porque no es mío tampoco. Es del Señor. Porque todo lo que he recibido, ¿de quién es? Del Señor, para su gloria y para su honra. Así que Él puede guardarnos, poderoso para guardarnos sin caída, pero también es poderoso para que nosotros hagamos su voluntad. Amén. No hay opción, el Hijo de Dios no tiene otra opción. El Hijo de Dios es o no es. ¿Tiene un amo? ¿Tiene un Señor o no tiene un Señor? ¿Está en casa y se queda en casa para siempre? ¿O es esclavo y el esclavo no queda en casa para siempre? ¿Sí o no? Más claro no lo pudo describir Cristo, ¿verdad? El esclavo dice, no queda en casa para siempre, no obedece. Pero el que ha sido libertado, sí queda en casa para siempre y es obediente. Por eso mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a leer otro pasaje. Colosenses 1:21 al 23. 1:21 al 23. Dice la palabra del Señor de esta manera. 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De ahí dice, ¿qué dice? ¿Qué dice el 23? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza de la gloria que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El problema es que la gente solamente escucha, pero no permanece. Y aquí que dice, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. ¿Por qué? Porque la oveja permanece, el cabro no permanece. El que no es siervo, el que no es hijo, ¿verdad? No permanece en casa para siempre. Por eso dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos
en vuestra mente. ¿Qué hacíamos? Haciendo malas obras. Y ahora el Hijo de Dios, ¿cómo se conoce? Dice 1 Juan 3. ¿Cómo se conoce el Hijo de Dios, el hijo del diablo? El Hijo de Dios automáticamente va a hacer buenas obras, ¿sí o no? Porque Él preparó de antemano para que nosotros las ha enseñado Él, las buenas obras aquí también, las que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí o no? Las estamos haciendo. Si queremos las hacemos, si no, no nos importa. ¿Por qué? Porque no somos ovejas. Las ovejas las hacen. ¿Por qué? Primeramente, porque permanecen fundados en la fe. Fundados, dice, si en verdad permanecéis fundados en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, el cual, dice yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, esa es la gran diferencia. El que sirve al Señor y el que no sirve a Dios. Se muestra. No por lo que dice, no por lo que puede estar aquí todos los días. El fariseo llevaba más la religión que nosotros. Ellos todos los días. Aún podemos estar aquí nosotros y hacerlo solamente por pasar el tiempo, solamente para que nuestra conciencia se sienta tranquila. Bendito sea el Señor. Por eso dice 1 Juan 3:3. Dice de la siguiente manera. 1 Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica, hace según lo que el maestro le llama hacer, es obediente, y entonces los demás desobedientes dicen, mira, aquel ve cómo es de arrastrado, es bien obediente al maestro, ¿verdad? Así lo miran, ¿verdad? Pero como el desobediente quiere también que todos sean desobedientes como él, mira a los demás con desprecio. Al que es obediente lo miran con desprecio siempre, ¿sí o no? ¿Cómo vieron a Cristo los fariseos? ¿Cómo lo vieron? ¿Con desprecio o sí o no? ¿Por qué? Porque era obediente. El obediente siempre va a decir, este se cree dueño de nosotros. Hay aquel obedeciendo al Señor. Este cree que Moisés le decía, aquel varón le decía, pero tú te quieres imponer con nosotros. ¿Qué es lo que quería hacer Moisés? Solamente hacer la voluntad de Dios. Y el otro rebelde, ¿qué decía? El rebelde, así pasa hoy en día también. El rebelde dice, pero el que hace las cosas para Dios, ora por ellos. Que el Señor cambie sus corazones, porque un corazón no cambiado siempre va a pensar de esa manera, hermanos. Un corazón siempre, ¿por qué? Porque Dios ve, dice, al corazón constrito y humillado, Dios lo ve de cerca. Pero al altivo, Dios lo ve de lejos. Y esta es la diferencia de aquel que ha recibido la gracia, de aquel que Dios lo mantiene, lo sostiene, siempre se humilla, porque Dios pone ese deseo de humillarse. Jesucristo se humillaba porque Dios ponía también ese deseo en él, de ser humilde, porque no vino a hacer su voluntad, sino la de aquel que le había enviado. Y asimismo, aquel siervo que ha sido llamado por el Señor, que ha sido alcanzado por el Dios vivo, que ha sido cambiado su corazón, se va a humillar. Humillado bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte cuando fuere su tiempo, ¿verdad? Amén. Él lo hará, pero no se exalta a sí mismo. Entonces, se purifica a sí mismo en todo. Purificarse es despojarse de hacer algo bueno. No es solamente despojarse, porque muchos dejan el pecado, pero no hacen nada bueno. ¿Sí o no? Hemos aprendido eso, ¿verdad? Lo que significa purificarse a sí mismo, significa abandonar cosas y hacer cosas para la gloria del Señor. Entonces ahí se muestra la diferencia. ¿Por qué? El fariseo solamente se puede abstener de cosas visibles, pero en su corazón anda con aquel corazón lleno de muertos, dijo Jesús, ¿verdad?
lleno de homicidios, de adulterios, lleno de toda avaricia, lleno de todo engaño. Pero su apariencia quiere aparentar siempre como alguien. Podemos ver, hermanos, en lo que la Escritura dice, que Satanás nunca se presenta como Satanás, siempre se presenta como un siervo de Dios. ¿Sí o no? Y es el cuidado que debe haber nosotros. Por eso hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. Dice, sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Dice Filipenses 2:13, 12, porque Él es el que produce en nosotros, dice, el querer, así como el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce todo lo bueno en nosotros. Todo lo bueno que nosotros queremos hacer, que nosotros hacemos, es porque Él. Entonces, aquí podemos ver, dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Podemos ver que hay un solo Dios, porque al único, ¿verdad? Hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo mediador. Dice la palabra, ¿verdad? En Timoteo, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, ¿verdad? No hay otro, en ningún otro hay salvación. Entonces, cuando nosotros servimos a este Dios de las Escrituras, vamos a serle fieles y obedientes, porque estamos sirviendo al Dios de la palabra, al Dios invisible, al Dios inmutable, al Dios sabio, al Dios soberano que existe desde el siglo hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad. Si nosotros no obedecemos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, estamos obedeciendo al Dios del pensamiento. Aquel que pensamos que, bueno, es ese Diosito que no me pide nada, solamente que hagas lo que pueda yo. No, hay un Dios que demanda. Si el Dios suyo no le demanda nada, pues déjeme decirle que tiene el Dios equivocado. Porque el Dios nuestro, el que hemos recibido, el que nos ha llamado de su gloria, el que nos ha llamado para que nosotros seamos primicias de sus criaturas, dice que nos ha llamado de las tinieblas a una luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz. ¿Para qué nos ha llamado? Para que nosotros anunciemos, no para que estemos de brazos cruzados. Entonces, podemos ver al único, un solo Dios, ¿verdad? Singular, Dios, el único Salvador, quien posee sabiduría perfecta y es digno de toda alabanza. Verdadera adoración, solamente verbal, no sirve. Así que la palabra del Señor nos llama en Santiago. Así que demuéstrame tu fe por lo que haces, no por lo que dices, sino a través de una fe práctica. De una fe que obedece, de una fe que no solamente dice, sino obedece. Vamos a leer allí unos versículos. Primera de Timoteo, ahí leyó mi hermano unos cuantos allí, pero vamos a seguir leyéndolo. Primera de Timoteo 1:15 al 17. Miren lo que dice allí. Y bendito sea el Señor porque estamos en sintonía con la palabra. Sigue hablándonos. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, dice, fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase. ¿Para qué hemos recibido misericordia? ¿Para qué recibió misericordia Pablo? ¿Fue recibido misericordia? ¿Para qué? Dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, dice, toda su clemencia. ¿Para qué? ¿Para qué más? Para ejemplo de los que habían de creer. ¿Sí ve? ¿Y Pablo qué nos llama? A ser imitadores de él, así como él es imitador de Cristo. ¿Sí ve? Que el cristiano no solamente es cristiano solamente para decir que es cristiano, sino para ser ejemplo, sino para demostrar con sus hechos y no solamente con sus palabras. Dice,
Vamos a leerlo más despacito. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero, dice, toda su clemencia, para ejemplo, ¿de quiénes? ¿De quiénes, Pablo? De los que habían de creer en él para vida eterna. Claramente, el texto no se equivoca. La palabra de Dios es inefable. La palabra de Dios es inerrante, hermanos. Si nos duele la palabra, hermanos, arrepintámonos. Amén. Es para que hagamos. No es para que nosotros solamente digamos. La gracia se va a demostrar con hechos y no con palabras. Para que los que habían de creer también, ¿sí o no? Para que los que habían de creer también hagan también según el evangelio. Sean obedientes según la palabra que les he predicado. Porque si no, creíste en vano. Sí les dijo, ¿verdad? A los Corintios 15:1, ¿verdad? Amén. Si ustedes solamente dicen son cristianos, pero ustedes no están practicando lo que dice la palabra, en vano han creído. Ok, ciertas cositas no, todo lo que dice la palabra. Porque dice la palabra de Dios que para los hijos de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. Si Dios pide en su palabra, se le da. No es gravoso. ¿Por qué? Porque Dios lo pide. Somos hijos de Dios, de un rey soberano. Así que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí ve que lo que está diciendo Pablo? Yo estoy haciendo esto, ¿por qué? Porque tengo que dar ejemplo. Y también, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Ejemplo de los que habían de creer también, para que ellos hagan según lo que ven en mí. Y Pablo dice en otra carta, según lo que vistes en mí, ¿verdad? Que hagamos, ¿verdad? Así nos dice, ¿verdad? Según lo que vistes en mí, eso hacéis. Si hay virtud alguna, también en eso pensad, dice Pablo. Gloria a Dios. Romanos 11:36. Dice así a la escritura. 11:36. Y aquí se le da gloria a Dios de esa manera, hermano. No con la boca, no con cánticos, no. Todo nuestro ser, todo lo que poseemos, todo lo que tenemos es para su gloria. ¿Qué dice? 11:36. Porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Maravilloso. ¿De quién es el carro que tengo? Para la gloria de su nombre. Para ir a llevar su palabra. ¿De quién es la casa que tengo? Para la gloria del Señor. Allí voy a enseñar su palabra a mi familia. ¿Sí o no? Allí vamos a glorificar al Señor. Porque así es lo que dijo Josué también. Yo y mi casa vamos a servir. Si mi esposa no quiere, aquí se va a servir al Señor. Aunque ella no quiera. Yo soy el que Dios me ha puesto como jefe. ¿Sí o no? Y eso tenemos que hacerlo. Se enoje quien se enoje, brinque quien brinque. Somos cristianos ya, hermanos. Ya no hay vuelta de hoja. O somos o no somos. Una de dos. Pero no podemos. No podemos decir que no a lo que ya Dios nos ha llamado a hacer. Porque si decimos que no, no somos de sus hijos. No somos de sus ovejas. Somos de aquellos que pensamos ser ovejas, pero no somos. Vamos a terminar en 1 de Pedro 4:11. Dice, 1 de Pedro 4:11 dice de la siguiente manera. Y voy a leer Judas también para terminar. 4:11 de 1 de Pedro. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que hacerse esto? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí ve? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos, tiene que estar de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él dijo que
Todo lo que hagamos, Pablo también lo dice, que lo hagamos para su gloria. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo nos está llamando que él ha venido